Esto es lo más importante de toda la presentación, la fuente de consulta, porque esto nos da la certeza de que el hombre de veras existió. Entonces, el doctor José Luis Martínez es un historiador mexicano, escribe una biografía, Netzahualcóyotl, vida y obra, es decir, la obra del rey, que van a ser sus poesías. Luego hay una historia que se llama Historia Chichimeca, que a mí esto me impresiona muchísimo porque el autor tiene que ser hijo de un español y una indígena mexicana, puesto que el hombre se llama don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, cosa única en todas las colonizaciones que hubo en la historia, porque ningún colonizador, ni inglés, ni alemán, ni francés, tuvo relación de familia con ningún indígena, ¿verdad? Ni siquiera soldados. En cambio, esta era gente importante, fíjense los nombres. Luego está la relación de Texcoco, de Juan Bautista Pomar. Luego aquí hay otro escritor hijo de español e indígena, don Fernando Alvarado Tezosomoc. Y luego otro que se llama Monarquía Indiana, de Fray Juan de Torquemada. Entonces, todas estas obras se refieren a la existencia de este rey Netzahualcóyotl, y como les decía, el doctor Martínez también tiene parte de la obra del rey. Estos son los datos biográficos, y lo que tenemos aquí al lado es un mapa, digamos, de lo que puede haber sido esos territorios. Ahí está el lago de Texcoco, Tenochtitlán, que es pues la capital de Moctezuma, y vamos a hablar aquí del rey que era de Texcoco. Él nace, dice, en Texcoco, que es la capital del señorío de Acolhuacán, uno de los más antiguos del mundo náhuatl, el 28 de abril de 1402. O sea que si pensamos que Cristóbal Colón llegó 90 años después, y Hernán Cortés llegó hasta en 1530, 28 más o menos. O sea que este señor es un siglo casi anterior. Su padre, dice, era Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, y su madre, más difícil de leer, Matlcihuatzin, hermana de Chimalpopoca, señor de Tenochtitlán. O sea que está relacionado familiarmente con varias familias de la realeza de la zona. Y su nombre, Acolmitzitl Netzahualcóyotl, quiere decir coyote hambriento. Yo siempre me he puesto a pensar por qué razón estos pueblos tenían unos nombres tan complicados, ¿verdad? Primero tan largos, inmensamente largos. Y como escribían a veces con escritura pictográfica y todo, quizá como no tenían que usar caracteres independientes, por eso no les costaba poner el montón de letras, y fíjense la abundancia de consonantes más que de vocales. Desde el principio dice que tuvo grandes dificultades para recuperar el trono porque tenía hermanos bastardos que querían el trono y que lo desterraron por un tiempo, hasta que después de grandes guerras y batallas fue solemnemente coronado en 1431 en el templo de Texcatlipoca. La pintura que vemos al lado procede de uno de los frescos que muchos pintores mexicanos han hecho, que definitivamente son bastante imaginativos, ¿verdad? Porque hay muy pocas figuras que nos digan exactamente cómo era. Se dice pues que usaban mucho las plumas, que era como un privilegio real el uso de las plumas. Luego vemos grandes detalles de jade y una corona de oro. Pero como les digo, es imposible saber exactamente cómo eran las personas. Hay una descripción de la ropa real, y esto sí es interesante, y a mí me impresionó mucho, porque dice que en América, así como en Europa, el color de los reyes era el púrpura, y no lo podía usar nadie que no fuera de la realeza. En América era el azul, y tiene bastante explicación lógica por el uso del añil. Entonces, el azul era el color de los reyes, y cuando lo coronan, dice, pide sabiduría a Dios y consejo a los ancianos. Si se dan cuenta,
todos los personajes importantes de su tiempo, que eran inteligentes y brillantes, era lo que pedían a Dios, sabiduría. Es lo que hace el rey Salomón cuando Yahvé le dice que le pida algo que él quiere para su reino. Y como no pide ni poder, ni dominio, ni riqueza, pide sabiduría y Dios le dice que le va a conceder todo. Miren, esto para mí es de lo más importante, ¿verdad? Porque cuesta entender que en esta época haya habido ese sentido de la administración y de la organización. Lo primero que hace es perdonar a los rebeldes y premiar a los leales. Es decir, cuando se llega a encontrar un reino dividido, entonces lo más lógico es echar a los rebeldes, encarcelarlos o algo así, pero aquí se ve la sabiduría de este hombre en un intento de gobernar en paz. Luego divide las ciudades en barrios gobernados por vecinos. Si relacionamos con la época actual, esto se parece a lo que hacen en este momento los dictadores, ¿verdad? De poner como jefes de barrio para hacer una organización. Puede ser positivo en el sentido de que la gente del barrio conoce más sus necesidades, ¿verdad? Pero por otro lado también puede ser negativo porque, como ocurre en Nicaragua, pueden ser orejas del gobierno. Luego determina las tierras comunales heredables no vendibles. Por todo eso ya pasamos aquí en El Salvador. Después de la conquista fueron las famosas tierras comunales, que era en todos los municipios, era un conjunto de tierras que pertenecían a la gente más pobre. Pero desgraciadamente, pues el asunto no funcionó, porque la gente más pobre se despreocupó de la tierra, no tenían quien les dirigiera, y al mismo tiempo coincidió con el interés de Gerardo Barrios de comenzar a plantar café. Y lógicamente el café no podía pertenecer a tierras comunales porque esas tierras lo que hacían era sembrar maíz y frijoles, que eran la base de la alimentación. Pero aquí lo interesante es que no eran vendibles, que es lo que pasó aquí, que la gente que ya no le interesaba trabajar en las tierras comunales lo fue vendiendo a personas que sí tenían interesadas en tener grandes espacios de tierra para cultivar café. Y además organiza las provincias en consejos, mayordomías y un aparato judicial. O sea que hay una estructura de gobierno bastante acertada que no dista mucho de lo que nosotros oficialmente tenemos ahora. La estructura política administrativa está formada en un cuerpo de leyes y ordenanzas y en 4 consejos. Las leyes, dice, son estrictas y crueles. La pena de muerte por traición a la patria, rebelión contra el rey, hurto, adulterio, homosexualidad y embriaguez. Fíjense qué increíble que en todos los lugares del mundo en este tiempo la homosexualidad era condenada. Vaya, pasaba en Europa y pasaba en muchísimos otros países. Y el divorcio, dice, era permitido a las mujeres, que daba el derecho de conservar a los hijos y repartir los bienes si el marido era el culpable. O sea que aquí había como un sentido de protección a la mujer y de castigar al culpable, porque acuérdense que, por ejemplo, en el pueblo de Israel, la mujer adúltera era apedreada, pero al hombre no le hacían nada. En cambio aquí había una protección para que la mujer, al dejarle el marido, pues pudiera tener a los hijos y mantenerlos, ¿verdad? Porque tampoco existía la idea de que las mujeres trabajaban, ¿verdad? Menos. A mí esta es la parte del gobierno que más me impresiona porque veo una capacidad de gestión verdaderamente notable para ese tiempo, en que generalmente pues el tipo de gobierno era un gobierno totalitario en que el rey era el rey y mandaba a su gusto, gana y voluntad. En cambio aquí dice, hay un consejo de gobierno compuesto por 6 nobles y 6 plebeyos que trata de asuntos civiles y criminales. Si ustedes se acuerdan, en la estructura de los romanos llega un momento en que en el Senado
hay tantos miembros patricios y tantos miembros plebeyos, que es lo que se llama la igualdad jurídica. Pero piensan que este hombre a kilómetros de distancia y sin idea digamos, de la estructura del Imperio Romano, logra hacer una cosa más o menos similar. Luego tiene un consejo de música y ciencias formado por 2 academias, la de poesía y la de historia. Prácticamente es lo que hace Luis XIV en Francia, crear la Academia Francesa, crear la comedia francesa, es decir, darle una preponderancia grande a las artes en el gobierno. Como un paréntesis que no tiene nada que ver con esto más que por las ciencias, no sé si ustedes leyeron un artículo que salió un día de estos en la prensa de una periodista que se llama Glenda Girón. Y ella cuenta de que un grupo de mujeres que forman un colectivo teatral hicieron una presentación en el redondel de la Chulona, de la Constitución, pero se vistieron las 6 de negro y representaron a las brujas de la tragedia de Macbeth, solo que en vez de dar las profecías de las brujas a Macbeth, lo que hicieron fue maldecir a Nayib Bukele. Las 6, pero es impresionante verdaderamente cómo lo describe pues la mujer esta, la Glenda Girón, y cómo dice que estas mujeres, aunque tenían bien poco público, pero lo que decían era tan impactante, hablando pues de las necesidades del pueblo y de las irresponsabilidades del gobierno. A tal grado dice que el presidente se permitió, y esto es lo que las hizo más famosas, escribir un tuit en contra de ellas haciendo citas bíblicas, como para quedar él como una persona muy buena y estas mujeres muy mal. Pero como dice la Glenda Girón, pocas cosas tienen tanto efecto en el pueblo como el arte, porque el arte puede ser un elemento tremendamente efectivo para condenar injusticias o para ayudar a causas que no tienen mayor ayuda. Miren, a mí me gustó mucho precisamente por eso, porque siento que el arte tiene mucho que ver en estas condiciones y la verdad que esas mujeres tienen que haber sido bien valientes para hacer una cosa semejante, ¿ver? Entonces, como vemos, aquí para este hombre, el Consejo de Música y Ciencias, pues era muy importante. Y finalmente el Consejo de Hacienda. Cobranzas y distribución de tributos, o sea, había una establecida columna tributaria que tenía mucho que ver con el censo, porque el censo es el que refiere las cifras para colocar los impuestos. Y esto es lo mejor, que existen originales de matrículas de tributos, es decir, como recibos que se daban o avisos de pago a las diferentes personas que tenían la obligación de tributar. O sea que pensemos que era un gobierno muy bien establecido. ¿Cómo era la administración de justicia? Dios bendito. Los jueces eran personas elegidas por su capacidad, es decir, la meritocracia, la idoneidad importante para el cargo. No podían recibir regalos y había pena de muerte porque se emborracharan los jueces. Miren, durante el gobierno del Frente pusieron una ley que los jueces o los abogados no podían recibir regalos, porque dicen que antes era una cosa tan exagerada, a mí me han contado abogados amigos, que entraban a los juzgados y había oficinas en las que no se podía entrar, porque el suelo estaba tapizado de canastas, de cajas enteras de vinos y toda clase para agasajar al juez. El Frente dio esa ley, entonces ya se pusieron tan estrictos que ningún empleado de gobierno podía recibir ningún tipo de regalo. Entonces, una de mis hijas que había tenido un problema con Hacienda y le tocó llegar a arreglar la situación, entonces, y el problema con Hacienda, les voy a contar que era, ella había sido tesorera del asunto de la gimnasia, porque 2 de sus hijas eran gimnastas. Entonces, tuvieron el problema que
una de las profesoras de gimnasia era una cubana, que se había venido a El Salvador y había estado aquí 2 años, contratada por el gobierno, para poder comprarle a sus hijas una bicicleta, con lo que ahorraba. Pero entonces mi hija le preguntó, pero mira, ¿y por qué te has tardado tanto tiempo en ahorrar para la bicicleta si tu sueldo pues es bueno? No le dices que la mayor parte del sueldo se la mandan a Cuba, a Fidel Castro. A mí me queda tan poquito que con eso ahorro para la bicicleta. Pero resulta que con eso de que el año fiscal se termina y no sé qué, la mujer pasó enero, febrero y marzo sin sueldo, porque el Ministerio de Gobernación no había dado una reposición de su permiso de estar en el país. Entonces ella no tenía sueldo. Y entonces viene mi hija metida a ver y autorizó a la Fundación de Gimnasia que le pagaran el sueldo y después le reembolsaron. Así fue efectivamente, ¿verdad? Se reembolsó, pasaron 2 o 3 años, mis nietas salieron de la gimnasia, pues estaban muy grandes, y la mandan a llamar para que diera cuenta que con autorización de quién había dado esos fondos que no eran para sueldos. Y le dice, pero mire, me reembolsaron, aquí está el dinero, no me he quedado con nada. Y además le dice, hubo una celebración de cumpleaños en que se compró un cake con fondos de la federación. Y era para la muchacha esta cubana, la celebración de cumpleaños. Entonces Hacienda pedía que se hiciera una lista de quienes habían asistido a la celebración de cumpleaños y cuánto había costado el pastel. ¿Se imaginan a los 3 años quién se iba a acordar de todo eso? ¿Verdad? Bueno, total miles de líos, ¿verdad? Que la casa de María Emilia la meten presa por malversación de fondos. Pero al final, cuando el hombre de veras le ayudó, vino ella y que tenía cosecha de naranjas en su casa y le llevó una bolsa de naranjas. Entonces el hombre muy digno le dijo, no podemos recibir ningún regalo de los contribuyentes porque el gobierno lo ha prohibido. Así que hasta eso llegó el gobierno del frente de tan honrados que fueron. Bueno, esa es historia. Importante dice que la pena de muerte por emborracharse. Aquí la mitad del territorio nacional estaría en pena de muerte. Y luego los escribanos y los pintores dejaban constancia de las conclusiones y las sentencias. Es decir, se elaboraba un acta igualita a la que se realiza ahorita en los tribunales. Había un tribunal moderador, y este es impresionante, que reprendía al rey, a sus hijos y a los nobles ante testigos. Impresionante que el rey tuviera la humildad, digamos, por ley de aceptar quien le hiciera ver las cosas malas que había hecho ver. Y fíjense que esto es una cosa que está hasta en el Evangelio. En el Evangelio se llama corrección fraterna. Dice que cuando alguien se está portando mal, hay que, con toda caridad y cariño, explicarle que lo que está haciendo mal. Y luego dice, un orador daba cuenta en público de los vicios y las cosas mal hechas en los últimos 80 días por los gobernantes. O sea que aquí sí había transparencia, rendición de cuentas y todo lo demás. Eran un pueblo bastante sobrio. No eran exagerados en sus comidas, diferente a los romanos, ¿verdad? Dice que eran sobrios en comer y beber, que solo hacían 2 comidas al día, que dormían muy poco y tenían la costumbre de darse baños calientes. O sea que eran, como todos los pueblos de América, bastante limpios, que usaban el baño con frecuencia, no como Europa, que tanto se sorprendía de los baños, ¿verdad? Luego, era un modelo de gobierno de virtudes y cultura, es lo que pretendían. Y se llamó la Atenas del Nuevo Mundo por la pureza de su lengua. Hay importantes archivos de libros pintados, ritos, análisis históricos, cronologías, genealogías, leyes, calendarios y ceremonias religiosas. Ahí en esto es donde se puede ver y analizar la pureza de la lengua, y por eso es que ha sido tan fácil para estos escritores tomar información pues, de fuentes primarias. Aquí vemos más o menos pues la misma tendencia que había, digamos, en el Perú, como lo cuenta el Inca Garcilaso de la Vega, cómo eran de lujosos los palacios de los incas, igualmente estos del reino de Texcoco. Era un cuadrilátero de patios, dice, plazas
había una universidad también. Y si vemos cuadrilátero de patios, eso equivale al centro de todas las municipalidades de nuestros pueblos y de las ciudades, que es una plaza central. De un lado está la iglesia, del otro lado está el palacio y los otros lados oficinas de gobierno. El Zócalo de México es un ejemplo. Pero fíjense la importancia que ellos ya tenían el concepto de universidad cuando todavía no habían llegado los españoles, ¿verdad? El palacio tenía aproximadamente de 300 habitaciones y estaba cercado por anchas murallas. Tenían un brasero siempre ardiendo. A esto se le han dado dos interpretaciones. Podía ser por el clima frío que existe pues en la Ciudad de México, o podía ser como un tributo a los dioses, un fuego que nunca se apaga. Aunque en algunos relatos dice que como los indios creían que al final de cada año se acababa el mundo, entonces apagaban todos los fuegos. Y el primer día del año, que era la señal que los dioses todavía les iban a dar otro año de vida, volvían a encenderlo y ese era el fuego nuevo. Como todos los reyes europeos tenían zoológicos famosos por aves, fieras y pescados. Claro, lo que vemos en Europa de, sobre todo Luis XIV, que tenía no solo zoológico con fieras, sino que todavía se pueden ver en los jardines de Versalles los viveros a donde tenía plantas exóticas. Y cuando le dicen a uno, mire, venga a ver las plantas exóticas, uno ve toda clase de palmeras, matas de huerta y todo, que en el invierno no me explico cómo los mantenían, pero era parte del poder real tener cosas que fueran exóticas en el país, ¿verdad? Luego hay representaciones en oro y piedras de todos estos palacios, como testimonio del doctor Francisco Hernández, que investigó todas esas cosas en el siglo XVI, o sea, bien recientemente después de la llegada de los españoles. Entonces, por eso es que todavía había vestigios. Árboles y flores exóticos, pues de plano lo mismo que dijimos antes, y las grutas convertidas en casas de campo, es decir, hoy en este momento los que especialistas en culturas indígenas se han dedicado, en Estados Unidos es sobre todo en la Universidad de Pensilvania. Yo tuve la suerte de ir a un curso sobre sobre los mayas, y entonces la profesora nos contaba que en ese momento toda la atención de los arqueólogos estaba centrado en las cuevas, porque se habían dado cuenta que no eran solo, digamos, producto del azar, que eran parte de la naturaleza, sino que muchas de ellas eran usadas como centros o de adoración o de castigo o lo que sea. Entonces aquí vemos, dice, que ellos la convertían como en casas de campo, me imagino que por el clima, por la vegetación que la rodeaba. Y luego que había rocas esculpidas con los sucesos más importantes de la vida del rey. Pues esto es lo típico que todos los reyes han querido, que les dejen grabado en piedra, si es posible, los sucesos más importantes de su reino para gloria de futuras generaciones. Y luego los baños excavados en pórfido macizo. Acuérdense, el pórfido es el mármol rojo con el que está la tumba de Napoleón y que en ese tiempo solo existía en Rusia. Después se han descubierto yacimientos de pórfido en otros países. Pero estos baños, dice, estaban unidos al palacio por unas graderías que eran tan brillantes que parecían espejos. O sea que toda la zona donde el rey se iba a mover estaba decorada con un lujo grandioso, ¿verdad? Como eran las escuelas. Primero, que estaban situadas al lado de los templos. Esto es exactamente igual a lo que hizo en Europa Carlomagno en el siglo VIII, en que puso las escuelas palatinas primero, escuelas a la par de los palacios, y luego escuelas parroquiales a la par de las iglesias para la gente que no pertenecía a la nobleza. Los hijos de los nobles y los sacerdotes tenían que
vivir y predicar una vida de ascetismo, autodominio y endurecimiento. Hacían unos sacrificios pero terribles, como de pincharse con espinas lugares de lo más delicado. Los niños todos estaban destinados para militares y eran separados de sus padres al tener uso de razón. Fíjense que aquí vemos una mezcla de todas las culturas europeas, porque esto es exactamente lo mismo que hacían en Esparta. Quitar a los niños de sus padres, educarlos el Estado, porque iban a hacer pedagogía espartana, dice. De madrugada recogían espinas y ramas en las montañas para prepararse para la guerra. Severos castigos si sus mamás le llevaban comida especial, es decir, no permitían ese amor maternal que dijera mi pobre hijito, mi muchachito, a saber que le están dando de comer, no, nada, castigo. Y las madres, dice, enseñaban a los niños a cocinar y a otras. Los templos que construyó fueron la pirámide dedicada a Tlaloc y a Huitzilopochtli con ídolos y piedras de sacrificios. Ofrecía sacrificios de animales, pero en secreto. Y el rey aconsejó a sus hijos no adorar a esos dioses. O sea que él tenía como la idea de que todos esos dioses hechos por mano humana eran falsos. Y al final de su vida, dice, erigió un templo al Dios incógnito, Señor del cielo y de la tierra, un solo Dios. Fíjense que esto es exactamente igual en lo que termina Aristóteles en la filosofía griega. Tiene que haber un solo Dios porque solo hay una verdad. Y si hubiera dos dioses, tendría que haber dos verdades. O sea, la verdad dividida entre dos daría lugar a media verdad y media mentira. Entonces, eso es lo que hace Aristóteles al final de su vida, creer en la existencia de un solo Dios. Y por eso dice, entre sus últimos escritos, sus últimas palabras son causa de todas las causas, ten misericordia de mí. Es decir, una causa que no fue causada por nadie, un principio, digamos, de un Dios único. Ya, esto es fascinante. Llevó agua, dice, de la montaña en canales, diques y acequias usadas hasta finales del siglo XVI. Vaya, todavía en Guatemala vemos un ejemplo de que lleva el agua a la ciudad y vaya, ¿se acuerdan cuando leímos en el libro de Pompeya cómo era todo el sistema de llevar el agua en esas edificaciones fantásticas que todavía está en Segovia, el acueducto famoso? Entonces ya esta gente ya sabía cómo podían hacer para llevar. Luego siembra el bosque de Chapultepec. Aconseja la construcción de diques para evitar la mezcla del agua de los dos lagos. Acuérdense que los lagos de Texcoco y de, ¿cómo se llama el otro? El de Xochimilco, uno tiene agua dulce y otra agua salada. Entonces él hace el dique para evitar que se revuelvan. Y sus mayordomos compraban a doble precio mercadería que los pobres no habían vendido. Entonces esto es como una ayuda social. Entonces este hombre como que tenía bien clara la idea de la obligación del gobierno de proveer ayuda social a la gente más necesitada. Este es el acueducto de Guatemala, pues que todos conocemos, pero prácticamente es el mismo estilo de conducción de agua en la mayoría de las partes. Este es un mapa a donde muestra el número 9 es Texcoco, aquí abajo, y el número 6 arriba es Tenochtitlán. Y luego vemos, pues siempre, acuérdense que México está sobre un lago, entonces el sistema de acequias y de diques pues era indispensable para poder dejar la tierra firme para las construcciones. Uno de sus hijos es condenado a muerte por traición a la patria y el hecho de que sea su hijo no hace que le quiten la sentencia. Entonces busca consuelo, dice, en buscar la verdad. Ayuna y ora durante 40 días y compone cantos de alabanza al Dios creador y principio de todas las cosas. Pide luces para conocerlo, llamándolo Señor del cielo y de la tierra, que mora después de 9 círculos. A mí esto me impactó muchísimo porque los 9 círculos es lo que relata
Dante Alighieri en su Divina Comedia, que alrededor de Dios hay 9 círculos donde están los 9 coros de ángeles, que luego Santo Tomás de Aquino afirma que son ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, no sé qué. Entonces, qué curioso que este hombre totalmente alejado de Santo Tomás de Aquino y de Dante Alighieri tuviera esa percepción de que el Señor del cielo y de la tierra mora después de 12 círculos y que por él viven, dice, todas las criaturas visibles e invisibles. Por supuesto que todo esto está sacado de esa obra donde están sus poesías y sus consideraciones por el doctor Martínez, que fue el investigador. Construyó también un templo dedicado a la muerte, un canto presagiando la destrucción del reino y del mundo para 1519. Por supuesto que esto se toma como la llegada de los españoles, ¿verdad? Y como testimonios dejó estatuas de oro, lapidarios en pedrería y retratos en plumas. Hubo una estatua de piedra en Chapultepec que duró hasta el siglo XIX, pero entre todos los relajos de los gobiernos en México, ¿verdad? Piensa en siglo XIX, es 1800, es un poco en la época tal vez de Porfirio Díaz o anterior, no he chequeado, pero dice que la estatua la destruyeron con dinamita. Y hay figuras en códigos y mapas en libros pintados de lo que sí tenemos la idea de cómo funcionaba todo. Aquí está una idea de cómo era la estatua. No me acuerdo si oí que en algún lugar de México habían reproducido una estatua de este rey, pero la original, que por supuesto que tenía el problema como la de Palas Atenea en Grecia, que como tenía incrustaciones de oro y piedras preciosas, rapidísimo era causa de rapiña de los interesados, ¿verdad? Así que ahí tenemos un ejemplo de un gobierno de hace tantísimos años con unas ideas verdaderamente novedosas, ¿verdad? Que todavía nosotros en este país no hemos sido capaces de establecer.